Bueno, este, en la gestión de entrada y salida, como les estaba diciendo, eh, es el manejo y la comunicación, la transferencia de datos entre los dispositivos y la memoria. Para eso hace uso del vector de interrupción. Si recordamos de la clase pasada, acá hay otro cuadro. ¿Se acuerdan de que tenían que pasar desde la aplicación al hard del disco para poder manejar el disco? Iban a pasar por el módulo de gestión de archivos lógicos, el sistema de archivos lógicos, luego pasaba al módulo de gestión de archivos, que es el que manejaba los directorios, después al sistema de archivo básico, ¿se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es otra forma de verlo, este gráfico que tenemos en la pantalla. Si vemos nada más que el manejo del disco, que lo hace a través de bloques, los servicios que da es, por ejemplo, cuando ustedes abren un archivo, va a ir al gestor de fichero. ¿Qué es el gestor de fichero? Es todo la gestión lógica de un fichero, ¿sí? Y dentro de los ficheros, acuérdense en que estaría el módulo de gestión de archivo que serían los directorios. Es el ordenamiento lógico. Después viene el gestor de bloques, porque cuando hablamos de bloques estamos hablando del sistema de archivos básico, o sea, cómo lo maneja dentro del disco. ¿Bien? La gestión Bien. de caché, porque recuerden que para comunicarse más con bloques, con gestión de bloques, vamos a manejar el DMA. ¿Se acuerdan del DMA? Me Sí, acuerdo, profe. pero no recuerdo las siglas bien. El Sí, profe. acceso directo a memoria. Acceso directo a memoria. O sea, le vamos a pasar un bloque de memoria donde pueda contener el bloque de disco. ¿Bien? Y lo mandamos al caché para que, acuérdense en que el DMA le roba ciclos al microprocesador. Esto es capítulo 1, ¿se acuerda? La unidad 1. Porque el DMA, ¿qué es? Es otro microprocesador que se va a encargar de pasar los datos desde el disco a la memoria y de la memoria al disco. Depende el ordenamiento que nosotros le demos, o sea, si va a grabar en el disco o va a traer a memoria. Entonces nosotros le vamos a dar de la memoria principal una porción de memoria para que contenga ahí los datos que trae del disco o para que baje lo que hay en esa memoria al disco. ¿Vamos bien? Sí, profe. O sea, en ese instante, como el DMA va a estar haciendo transferencia de datos a través de los VAS, el microprocesador no va a poder acceder a esos VAS. Por eso directamente se va a gestionar con el caché. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Luego, todo eso es soft por interrupciones de, este, software independiente de qué dispositivo se trate. Y cuando pasa a la zona de hard, ya entra ¿con qué? Con el vector de interrupción que va a ir a la tabla de dispositivo para determinar qué dispositivo
se trata cuál es el estado de ese dispositivo y va a subir el controlador de soft que maneje esa interrupción. O sea, acá ya entra el drive. Por eso se dice que esta parte es soft dependiente del dispositivo. ¿Se acuerdan qué era la tabla de dispositivo? Sí, Bien. O sea, ahí ya tenemos la tabla, ya tenemos el drive cargado. Ese drive, que es el controlador de entrada y salida de ese dispositivo, se va a comunicar con el controlador de hard del dispositivo y le va a dar la orden al dispositivo. ¿Bien? bien, profe. O sea que aquí en este gráfico tenemos todo lo que es el manejo con bloques de datos. ¿Bien? En síntesis, es muy sencillo. El gestor de entrada y salida, ¿qué es lo que tiene? Si ustedes lo miran acá abajo, van a ver que tiene el software de entrada y salida que depende del sistema operativo, ¿sí? La aplicación en general que le va a dar una orden a algún dispositivo. Luego vamos a tener el soft independiente del dispositivo, que es QUIEN, sobre todo el manejador de interrupción. Que el manejador de interrupción se va a activar y está pidiendo algo de entrada y salida. Si es una interrupción de soft, como por ejemplo un fallo de página, ese es una rutina del sistema operativo. No es un software independiente de cualquier dispositivo. Por eso no va a ir a la tabla de dispositivos, sino que directamente al encontrar una interrupción no enmascarable, se va a activar una rutina del sistema operativo que va a tratar ese tipo de interrupciones. ¿Cuáles son las no enmascarables? Las que no se pueden dejar de lado. Palabras Las que simples. no se pueden dejar de lado. ¿Y en dónde están dentro del vector de interrupción? Dentro de las 32 primeras posiciones, si no me equivoco. Sí, así es. Por eso es que se reserva y digamos que tienen un sistema de tiempo real blando, o sea, hecho por soft, que es que cualquier interrupción de las 32 primero va a ser no inmascarable y van a tener prioridad. ¿Por qué? Porque dependen del sistema operativo. Son rutinas del sistema operativo que van a tratar ese tipo de interrupción. ¿Vamos bien? Sí, profe. Si la interrupción es por medio de una IRQ, ¿qué es una IRQ? Ahí los maté, ¿no? Una señal, creo que era. Es una señal de que de un dispositivo, entonces va a ser Interrupción. enmascarable y sí va a tener que ser tratada por un controlador de soft. ¿Que dónde está? En la tabla de dirección. En la tabla de El dispositivos. dispositivo, perdón. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a entrar a un controlador de dispositivo, o sea que es dependiente del dispositivo. ¿Está claro? Sí. Ahora, ese manejador de interrupción, que es la única rutina del sistema operativo que puede manejar el vector de interrupción,
va a ir a la tabla, va a cargar ese drive y lo va a hacer ejecutar. ¿Está claro? Sí, Ahí ya deja de manejarse el sistema operativo, sino que entra a manejarse los drives de los dispositivos, o sea, los controladores de hardware y de software. ¿Bien? Y recién le dan la orden al hardware. ¿Vamos bien? sí, Sí, profe. O sea que el controlador de entrada y salida, en realidad, está muy abierto, es solamente dos capas, una que depende del sistema operativo, que sería el tratamiento de las interrupciones de software propias del sistema operativo, como el fallo de página, y tenemos la rutina que sería el manejador de interrupciones, que va a usar la estructura esta de datos que es el vector de interrupción para determinar si ella va a funcionar, si va a seguir funcionando el sistema operativo o le va a dar paso a otro software que serían los controladores de drive para que manejen los dispositivos. ¿Vamos bien? sí. Entonces, ¿por qué lo hace así el sistema operativo? Porque desde que yo empecé informática, ahora que ustedes están trabajando en informática, se han creado muchísimos dispositivos nuevos, pero siguen funcionando los sistemas operativos viejos. Y lo que hace el sistema operativo es, de entrada, se preparó para que se invente cualquier forma de comunicarse con la computadora, pero todos esos dispositivos que se comunican con la computadora quedan en creación del que lo inventó. O sea, yo cuando comencé en informática no había internet, por lo tanto no teníamos placa de red, ni siquiera había redes, eran computadoras aisladas. Entonces, cuando apareció la red, inventaron la placa de red. Pero ya no es problema del sistema operativo manejarlo. El que hizo la placa de red te va a dar un software para que puedas comunicarte. Lo único que hace el sistema operativo es incorporarlo dentro de la tabla de dispositivos. Y de esa forma no hay que modificar el sistema operativo desde que se inventó a la fecha. ¿Me entienden? Sí, Sí. O sea, el manejo de dispositivos de comunicación queda determinado por el tipo o de IRQ o de comunicación, tipo de interrupción que se va a agregar al vector de interrupción. ¿Vamos bien? Sí, profe. O sea que lo único que le queda a la gestión de entrada al sistema de gestión de entrada y salida es el manejo de la administración del espacio de nombre, o sea, cómo lo va a llamar a ese dispositivo, como si fuera un archivo más, pero en realidad es un drive, ¿bien? Que va a incorporarse dentro de la tabla de dispositivo y la correspondiente entrada dentro del vector de interrupción. ¿Vamos bien? Sí, profe. O sea, controla eso, poder adicionarlo de dentro de los nuevos dispositivos. Después también, cuáles son las operaciones permitidas con ese dispositivo. Porque, por ejemplo, no es lo mismo, si bien también
la conexión de internet es por bloques, o sea, la conexión a red es por bloque, vos en un bloque no podés buscar un sector. Lo único que haces es recibir señales, o sea que se maneja de forma distinta, pero eso es un problema del controlador. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Después, otra cosa que hace el sistema operativo es supervisar el uso de buffer, caché y spool. ¿Por qué? Porque son servicios que necesitan memoria o espacios en el disco para poder conservarlos. Por esa razón es que hace uso de los planificadores de mediano, de largo plazo y los planificadores de disco. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y después el estado del dispositivo, porque si el dispositivo no está conectado, la computadora tiene que saber. Para eso en la tabla de dispositivo tiene todo el estado de ese dispositivo. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, y bueno, y después la configuración e inicialización de los drives de dispositivo. Eso es lo único que hace y supervisa el sistema de entrada y salida. ¿Y cuáles son los tipos de dispositivos que tenemos? Son los tipos de dispositivos que vemos en la primera clase. Podemos tener dispositivo de flujo o de bloque. El de flujo, ¿cuál sería? Uno de flujo. Tradicional, a ver. O dispositivo de carácter. Teclado. El teclado, el ratón, todos los que se van a los periféricos lentos, por eso son lentos. Y los de bloque son los dispositivos rápidos, ¿vamos bien? Puede ser secuencial o de acceso aleatorio. Aleatorio es indiscutiblemente el disco y secuencial, ¿cuál sería? ¿El aleatorio no sería la memoria principal? ¿Es un dispositivo o es un recurso? Dispositivo. No, es un recurso Recurso. la memoria principal, uno de los recursos más importantes. No es un dispositivo. Para eso tenemos justamente todo el manejo de memoria. Es un recurso que administra el sistema operativo. No es un dispositivo. La memoria no tiene un controlador. ¿Vamos bien? Sí. O sea, recursos es el más importante, ¿cuál es? El micro. ¿Eh? El microprocesador. El microprocesador. Después la memoria. Sin esos dos no funciona la computadora. Todo lo demás son dispositivos. Los dispositivos son como la palabra lo dice, es entrada y salida. O sea, es para comunicarse con alguien. Ya, ese alguien puede ser humano o puede ser otra computadora. ¿Vamos Claro. bien? Sí. O sea, tienen que diferenciar bien. O sea, recursos hay varios. Básicamente es disco y memoria, memoria principal, memoria caché, este, los registros, todo eso son recursos que los maneja el sistema operativo. Dispositivos son impresora, ratón, mouse, placa de red, que son de comunicación. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, tienen que repasar la unidad 1, ¿no?
Como verán, volvimos para atrás. Bueno, repásenla y ahí van a ver, o sea, tienen dispositivos compartidos, como quién. El router. El router, ahí dice justamente, el router, el disco. Tenemos un solo disco y estamos compartiéndolo entre todos los procesos que estemos ejecutando, ¿bien? Profe, ¿cuál sería secuencial? ¿Un ¿Cuál ejemplo? es secuencial? Los de carácter, porque va uno atrás del otro, ¿bien? Como por ejemplo, secuencial sería el teclado, la impresora es secuencial. No podemos volver para atrás. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Qué sería un dedicado? Bueno, ahí está, impresora. Normalmente los secuenciales son dedicados. O sea, también podría ser los fax. ¿Cómo? Los fax, creo que se utilizó Sí, antes. los fax. La comunicación con un fax es en realidad comunicación de red, porque es una línea punto a punto, porque es teléfono, y la red es también secuencial. Ya cuando vean redes van a ver que es una secuencia de paquetes. Si bien puede pasar bloques, funciona en forma de secuencial. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después la velocidad de transmisión o de operación, que ahí clarito les dice el mouse, el teclado, son dispositivos lentos. O sea, normalmente los universales son dispositivos lentos. ¿Bien? Bien. Sí. Bueno, con eso, como verán, miren, terminamos con el capítulo, no me acuerdo qué capítulo es, pero todo un capítulo es esto, que en realidad es repaso de qué, de la unidad 1, de las conexiones, y el sistema de entrada y salida básicamente tiene es un sistema por capas, donde desde la aplicación va a pasar por un software independiente del dispositivo, después va a pasar a un software dependiente del dispositivo, van a manejarse los controladores y recién al hardware. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ese sería. Ahora, como el más importante son los dispositivos de almacenamiento, porque trabajan en bloque, vamos a ver cómo funciona, porque vimos que los sistemas de entrada y salida supervisan los planificadores de entrada y salida. Y el disco maneja planificadores. Entonces vamos a ver las estructuras de almacenamiento secundario. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas hasta acá? No, profe, de momento no. Bueno, creo que no necesitan 5 minutos de descanso. Podemos pasar al otro tema, ¿o no? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces la estructura de almacenamiento secundario. Repasemos lo que vimos la semana pasada. Ustedes tienen físicamente en un plato, ¿se acuerdan? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Teníamos un plato donde esos platos están divididos en en círculos concéntricos llamados ¿El sector E? Ya pistas, está. Ah, pista. llamados pistas. Y cada pista va a escribir desde un punto, desde la pista 0,
una X cantidad de caracteres, siempre múltiplo de 2. O sea, va a escribir 256, 512, 1024 y así sucesivamente, dependiendo del tamaño del disco. ¿Vamos bien? Sí, profe. Esa intercepción entre una pista y un sector se llama clúster, que es la mínima porción que se puede leer y escribir, o sea que se puede transmitir de un punto al otro. ¿Vamos bien? Sí, Nosotros, por medio de cada pista, vamos a tener un cabezal, que ese cabezal lee cada clúster. En un disco magnético vamos a tener una serie de discos y una sola torre de cabezales. Cuando el cabezal se mueve sobre un sector, un clúster, va a leer todos los clústeres en la misma posición de todos los discos que tenga. Y eso se llama, ¿cómo se llama eso? Sector. Cilindro. ¿Vamos bien? sí, profe. Profe. ¿Dudas, preguntas? Creería que no. O sea, una pista, hagamos un repaso. Una pista se divide físicamente, un disco se divide físicamente en pistas. Cada una de esas pistas, que son físicas, se va a dividir en sectores. La Bien, intersección, que el sector es una división lógica. ¿Vamos bien? sí, Cada sector dentro de una pista se llama clúster. Cuando nosotros tenemos un disco magnético, como tenemos varios platos, el cabezal va a leer el mismo sector de todos los platos. ¿Vamos bien? sí, Y eso se llama cilindro. Por eso es que un bloque de un disco magnético es mucho más grande. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de platos que tenga. ¿Vamos bien? bien. Sí, profe. O sea que el bloque de datos que tenemos dentro de un disco, ese bloque va a estar dado por la cantidad de clúster que lee al mismo tiempo, o el cilindro entero. Normalmente va entre 4 o 8K. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, esos 4 o 8K que leemos, ese cilindro que leemos, se transfiere en una sola operación de lectura desde el disco a la memoria o de la memoria al disco cuando estamos grabando. ¿Vamos bien? Sí, ¿Está claro? Como tenemos varios sectores o varios cilindros, porque depende de la cantidad de pistas que tengamos, la operación de lectura va a hacer que tengamos movimientos de lectura. O sea, no es lo mismo leer el sector 0, que es el primero, y después leer el 1000, que leer el 1. ¿Por qué es distinto? por la cercanía, podría Por la decirse. cercanía, perfecto. O sea que hay movimientos que hay que hacer para leer uno u otro sector. ¿Está claro? Sí, Bueno, por eso todos los planificadores tienen en cuenta tratar de hacer la menor cantidad de movimientos y para eso
se tiene en cuenta 3 movimientos. O sea, todo disco tiene mínimamente 3 movimientos para tener en cuenta. Uno es la transferencia o ancho de banda, que en realidad ese no lo podemos modificar porque es la transferencia desde el disco a la memoria o de la memoria al disco. Es la cantidad de bytes que transferimos en una operación de lectura. O sea, es el tiempo que pasa la corriente desde un punto al otro punto. Estamos hablando de nanosegundos, pero hay una pérdida de tiempo desde que va desde un punto hasta el otro punto. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ese no lo podemos modificar porque es la capacidad de transferencia o la longitud del cable. Eso es físico. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Pero hay otros 2 tiempos que para los discos magnéticos son importantes. Uno es el tiempo de búsqueda, que es el tiempo que demora el cabezal de moverse desde la pista donde esté parado hasta la pista donde está ese sector que querés leer. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y después tenemos la latencia rotacional, que es el tiempo en que gira el plato, porque el cabezal no gira, el cabezal se mueve de un extremo al otro extremo, y la que gira es el plato, ¿bien? La latencia rotacional es el tiempo de giro del plato, ¿vamos bien? Sí. Sí. Y el tiempo de búsqueda es el movimiento del cabezal. Esos Bien. serían los 2 tiempos que sí podemos influir en ello. ¿Vamos bien? Sí, Sí. profe. Bien. El disco, cuando recibe, tiene unos bytes en especial que es unos bytes que te van a decir en qué sentido es la lectura, si del disco a la memoria principal o de la memoria al disco. Ese es la dirección en la que va a transferir. ¿Vamos bien? Sí. Y después tenemos, que no me va a salir ahora, la cantidad de memoria necesaria, o sea, para contener lo que se transfiere. ¿Bien? Si es Sí, un profe. bloque, van a ser 4K, si el bloque es de 4K, si son 3 bloques, serán ¿cuántos? ¿Cómo dijo? Sí. 12K. ¿Bien? 4 por 3, 12. ¿Vamos bien? Sí. Sí, ¿Qué profe. es lo que le va a pasar? Le va a pasar el registro base y el límite, o sea, la cantidad de memoria necesaria. ¿Está claro? Sí. Que él va a ser reservada en la memoria. Si va en dirección hacia la memoria y si va de la memoria al disco, lo va a convertir en la cantidad de bloques necesarios. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, para esto necesita un buffer. En realidad, por eso es que es un micro el DMA, porque el DMA va a contener registro base, registro límite, y cantidad de bloques necesarios para el disco. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Y la dirección en cuanto si es entrada o es salida. Bueno, ahora veamos la planificación del disco. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Bueno, la planificación de disco, indudablemente, ¿cuál es el primero? El FIFO.
El disco tiene un buffer que va a contener todas las peticiones que se hace al disco. Bien, siempre tenemos una posición de partida. ¿Cuál es la posición de partida? Es donde está el cabezal en ese instante. ¿Vamos bien? Sí, Y se Sí. van a ir encolando, como es FIFO, primero que entra, primero que sale. ¿Cómo se encolan las peticiones? en FIFO. Según el orden de llegada. ¿Vamos bien? Sí. Sí. O sea que van una atrás del otro. Este es el mismo ejemplo del libro. O sea, si estamos parados en la 53 y entra la petición 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. ¿Esas qué son? La posición actual del cabezal. Son las peticiones de cilindros o de bloques que queremos leer. ¿Vamos bien? Sí, ¿Dónde está el cabezal? Está en el 53. Que si lo graficamos estaría más o menos ahí. ¿Vamos bien? sí, Y acá se van encolando, como van llegando, las peticiones de las distintas aplicaciones, una atrás de la otra, en el orden que llegan. ¿Vamos bien? sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, lo que nosotros tenemos que contar para saber la cantidad de movimientos que hay es cuánto va a saltar si estamos en la posición 53, cuántos movimientos entre tiempo de búsqueda y latencia rotacional va a haber para llegar al 98. O sea, estamos en el 53, el próximo a leer es 98, o sea, el que está segundo lugar. ¿Vamos bien? Sí, Si hacemos la resta, el valor absoluto sería 45 posiciones. ¿Vamos bien? sí, profe. Entonces marcamos el 98, 45 posiciones. Y así vamos haciendo la diferencia de cada uno. Es fácil. O sea, el FIFO es sencillo. Tenemos una cola, FIFO, primero que entra, primero en ser servido, y vamos haciendo las diferencias y vamos obteniendo ¿qué? El valor absoluto de los movimientos. Si sumamos todos estos movimientos que hizo para leer todas estas pistas, nos dice que tenemos 640 movimientos. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Sí, profe. Si miramos la gráfica, vamos a ver que qué es lo que ocurre con el cabezal. Se mueve Que en me veo picos, oscilando. parece un electrocardiograma, ¿o no? Sí, Estos movimientos bruscos del cabezal, hacia arriba y hacia abajo, hace que sufra mucho desgaste en movimientos. Por eso, mira, 640 es mucho, ¿o no? claro. Sí. Lo ideal Por sería una eso se línea recta dice, casi. ¿cómo? Lo ideal sería una línea recta. Recta para que no se mueva mucho. Eso sería lo ideal. Entonces, se dice que si bien el FIFO es sencillo para planificar, porque es solamente tener una cola, sacar una diferencia y obtenemos el resultado, vapulea mucho el disco. ¿Por qué? Porque va de un extremo a otro del disco. Genera demasiado desgaste. ¿Vamos bien? Sí, profe. Otro de los tipos es el SSTF, que sería el tiempo de búsqueda más corto primero. O sea, hacer lo que decía Pérez Apumaita, tratar de hacer una línea lo más recta posible. O sea, que no haya tanto desplazamiento. ¿Vamos bien? Tantos movimientos. O sea, leer el que está más cerca. ¿Está claro? Sí,
Si nosotros recibimos la cola de peticiones, ¿cómo se va a tener que ordenar esa cola de peticiones? De la menor a la mayor. Que en cuanto a movimientos, a desplazamientos. Que ¿Vamos estén bien? cerca, ¿no? ¿Cómo? Que estén cercas. Los que estén más cerca. Si estamos en la pista 53 y tenemos la misma cola que en FIFO, ¿cuál es el desplazamiento más cercano? El 65. Porque está acá. No hay ninguno más cerca. Miren, a ver, fíjense. 37. El 37. 14. Porque si ustedes hacen 53 menos 37, ¿cuántas posiciones dan? Ah, claro, ahí los movimientos son más que haciendo el 53 con el Al 65. 65. O sea que sí, es cierto. El que está más próximo es 65. ¿Me entienden? El que de menor diferencia absoluta. Es el que tiene menor valor absoluto. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Sí. Y bueno, lo ordenamos. Ahora, ¿cuál es el problema de este? Porque todo tiene problema. Produce inanición. Produce inanición, perfecto. Es ¿Por qué similar produce al. inanición? Sería injusto con los que son más grandes, porque tienen ¿cómo se dice? La proximidad más grande. Porque siempre van a llegar peticiones más cercanas y otras se van a postergar indefinidamente. Así es, Zúñiga, perfecto. O sea, a medida que van llegando las peticiones, que es 183, del 53 al 183 hay mucho espacio, ¿no es cierto? Si entran todas cerca del 53, se va a estar moviendo en esa línea. Y el 183 puede ser que nunca se atienda. ¿Me entienden? Es muy similar cuando vimos el SJF, ¿no? En el Así es similar a lo que ocurre en la memoria. Siempre el tiempo más corto primero también sufre de inanición. Este es lo mismo, pero en el disco. Ujú. En este caso va a sufrir de inanición y no hay forma de arreglarlo si está en los extremos. ¿Está claro? Sí, profe. Si vemos, miren la curva del FIFO y miren la curva, es más tenue, ¿o no? Claro. En conclusión, si sumamos las diferencias, miren cuánto da. Así Este daba 640 y este da 236. Una mejora casi el Sustancialmente. 200%. claro, Claro. casi del 200%. Pero sufre de inanición. Ese es el grave problema. Entonces, por esa razón dijeron, no, hagamos otro. Hicieron el scan. El scan, ¿qué es lo que hace? Va a hacer un barrido del disco de extremo a extremo y va a ir leyendo según su barrido. ¿Qué quiere decir? Que va desde una posición, acá nosotros lo que sí, cuando hagan la práctica, aparte de saber cuál es la posición inicial, tienen que decirle en qué posición va leyendo. Acá suponemos que lee hacia 0. ¿Bien? ¿Está Bien. claro eso? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ordena la cola en el orden que va leyendo. Como va hacia 0, de 53, ya el 65 queda anulado porque está leyendo hacia abajo. ¿Cuál es el más próximo? Es el 37, después el 14, y tiene que llegar a los extremos, o sea, va a llegar a la pista 0. ¿Vamos bien? Sí. De ahí, da la vuelta al cabezal y va leyendo hacia el otro extremo.
O sea, 0,65, porque ya leyó todos, y pasa a 65 y de ahí va leyendo en ese sentido. ¿Puede sufrir de inanición? No. No, pues No, porque cambiando de extremos, se revisa eso, ¿que no? claro, evita porque llega a los extremos. Entonces, este también va leyendo por proximidad, pero en el sentido que vaya leyendo. Llega a la pista 0 y continúa hacia el otro extremo, va a tener que llegar a la pista 199, que creo que es la del ejemplo del libro, porque empieza en 0 y dice que tiene 200, llega a 199 y de ahí va a empezar a leer para el otro extremo, ¿me entienden? Sí, profe. Sí, Los profe. 53, 37 y 14, ¿cómo se dieron cuenta que primero era eso? Porque la cola, los primeros tres son 53, 98 y 183. Los reordenó para que Claro, los va ordenando según la dónde vaya cantidad. leyendo. ¿Está bien? Sí, sí, O sí, ahora sea, sí. como dice que esta es la posición actual del cabezal y va leyendo hacia 0, ¿qué quiere decir? Que primero lo tiene que ordenar en forma decreciente y después creciente. ¿Vamos bien? Ah, depende de la posición del cabezal también, ¿no? Claro. Ah, ya, ya. Dependiendo de la posición de cabezal, te tienen que decir hacia dónde va leyendo. Si a Bien, 0 o al valor mayor. ¿Vamos bien, bien? bien, bien. Sí, ahora sí. Profe, Sí. desde cero, ¿va a subir hasta lo más alto o hasta el número más alto que está en la No. cola? Cuando llega a 0, da la vuelta y empieza a leer en el otro sentido. ¿Por qué no lee el 14 y todo esto? Porque ya los leyó. Claro, O sea, cuando llega a 0, ¿cuál es la próxima petición que queda? Es 65, por eso es que da la vuelta. ¿Me claro, ¿y hasta entendés? dónde va a llegar? Hasta el más grande va a llegar, ¿no? Claro, hasta 199. Y Y ahí de va a dar la ahí, vuelta y va a ah, tratar todos los que lleguen. claro, ¿Vamos bien? sí. O Y si sea, el que llega al siguiente es el más grande, scan sería. también le dicen elevador. ¿Por qué? Porque es como funcionan los ascensores. Hay ascensores que no es que van atendiendo la petición de los pisos, pero en el sentido en el que van. Si están en el piso, son 10 pisos y está en 2 y está bajando, por más que lo llames del 4, primero va a tener que llegar a 0 y después recién ir al cuarto piso. ¿Me entendés? Sí, O sea, si hay nuevas entradas acá, supongamos estamos en el 37 y entra un 2, se va a acomodar aquí. ¿Me entendés? sí, profe. Ahora, si entra un 112, se va a acomodar acá. Lo va a leer después. ¿Me entienden? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Bueno, ¿y siempre hasta el cero o el cero es porque la posición más baja es que está siempre pidiendo? a los extremos. O sea, tiene que llegar a 0. O sea, que cuando hacemos la diferencia, acá se nos agrega un movimiento más. ¿Cuál? El de llegar a 0. Porque si vos ves en la lista original, en algún momento leemos el sector 0. No. No, pero sin embargo en la cuenta está, porque cuando llegue a 14 no hay más lectura, pero debe llegar a 0. ¿Me entienden? Sí. Entonces sería ineficiente en cuanto a tiempo. No, porque mira, la suma de todos los tiempos me da 236 y este también me daba 236. ¿Me Ah, entendés? sí. Este es el sistema que más se usa. ¿Por qué? Porque si bien tiene una lectura adicional que es llegar al extremo,
la suma de movimiento es menor que el FIFO. Y no sufre de inanición porque en algún momento lo va a leer a los extremos. ¿Me entienden? Sí, profe. Por mi parte sí se entendió, profe. Ahora, es cierto, se está agregando un adicional y hay otro problema. Si ustedes ven, las lecturas se van a ir amontonando en el extremo contrario de donde va el cabezal. No sé si me entienden. Sí, sí, sí se entiende, profe, que cuando el O otro sea, lado, si voy leyendo hacia abajo, ¿cuáles son las que más van a demorar? Las que están más arriba. claro, ¿Me entienden? Sí, profe. Entonces, por supuesto que los que son más grandes, es como todos, no podemos conformar a todo el mundo. El más alto se queja porque no entra en cualquier lado y los más chicos nos quejamos porque vemos menos que los más altos. O sea, siempre hay alguna queja, ¿bien? Pero es el más justo porque no tiene inanición, no tiene grandes movimientos, por eso era el que más se usaba. ¿Vamos bien? sí, Sí, Sí. profe. Y si vemos en cuestión de tiempos, está bastante bien. ¿Ves? 2:36, 2:36. ¿Está bien? Sí, profe. Para aquellos que se quejaban, siempre se inventa algo más para conformarlo. Lo que se hizo, bueno, para que no se amontone hacia un extremo la lectura, hicieron el C-SCAN. El C-SCAN es igual que el SCAN, pero solo lee desde la pista 0 a la pista más alta, o el extremo hacia el otro extremo. O sea, siempre lee hacia arriba. ¿Vamos bien? O sea, te va primero arriba y luego abajo. Cuando No, o llega sea, arriba, hace un salto sin leer y otra vez vuelve a leer en la misma dirección. O sea, este siempre lee en una sola dirección. Este lee en ambas direcciones. En cambio, este solo lee en una dirección. ¿Vamos bien? Sí. sí, sí, profe. sí se Es entiende, sí para se entiende. evitar los extremos. O sea que si estamos en la posición 53, ahora sí, ¿cuál es el más cercano hacia arriba? 65, 67. Tiene que llegar al extremo, o sea, a 199, y de ahí pega un salto y empieza a leer desde cero de nuevo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Si contamos y contamos el salto, porque si ustedes ven, llega a 100, o sea, lo último que lee es el 193. Acá hay una resta que falta. A ver, está acomodado. Las diferencias. Acá está mal este cuadro. Porque sí, se olvidó de cambiar acá el próximo de lectura. Porque si está en 67, tiene que ir a 98 y sin embargo las diferencias están bien. Acá este cuadrito, este pedazo, está mal. Chicos. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, o sea, cuando llegue a 183, la diferencia ¿con quién va a ser? Con 199. Acá tendría que haber 199. ¿Y cuánto es la diferencia? Son 16. Porque 183 más 16 te da 199. ¿Va bien? Sí, profe. Sí, profe. Y acá de 199, ¿cuál es la próxima Cero. posición?
0. Y el 0. Y hay 199 posiciones. ¿Vamos bien? Sí. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si sumamos todo esto te da 382 movimientos. Si se fijan, ese es menor que el FIFO, pero es mayor que el SCAN. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno, eso era en cuanto a movimiento. Hay dos nuevos, en el momento del libro eran nuevos, ahora son los que se usan. Cuando ustedes usan el disco sólido, en realidad cada uno es un circuito, cada bloque es un circuito donde se guarda. Es una EEPROM. ¿Vamos bien? Bien. Los nuevos métodos sería el CLOOK, que es igual que el SCAN, pero la diferencia es que no llega al extremo. ¿Vamos bien? Sí, profe. O sea, si viramos el SCAN, se acuerda que llegaba, este es el SCAN, sí, no, este es el CSCAN, este es el SCAN. Llegaba a 14 y de 14 tenía que ir a 0. En este caso no, porque no hay En 0. este caso de 14 va a pasar a 65. O sea, si miramos el look, ¿ve? De 14 pasa al 65. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Sí, O profe. sea, cuando no hay más lectura hacia donde va, gira el cabezal y empieza a leer en el otro sentido. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y en conclusión, miren, la suma les da 208. ¿Es mejor? Sí. Sí. Sí, es mejor. ¿Por qué? Porque no tiene esa lectura adicional. Ese salto adicional a 0. Y después tenemos el CLOOK, que es igual que el CSCAN, o sea, que no llega al extremo, pero cuando no hay más lectura hacia arriba, salta a la lectura más cercana al otro extremo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Pero lo mismo, salta. Esos serían todas las planificaciones que hay en disco. Si ustedes usan un disco magnético, van a usar el SCAN normalmente porque es el mejor método y tiene su lógica de que llegue a los extremos. ¿Por qué? Porque como el disco magnético tiene partes mecánicas, cuando gira el cabezal puede haber roce con la parte magnética. ¿Me entienden? Sí, profe. Claro, y se podría perder los datos. Y ahí se podría perder o dañar ese clúster de información, ¿bien? Por eso es que lo obliga a llegar al extremo. Y ahí recién gira. ¿Me entienden? Más por protección, digamos. Es más por protección. Ahora, si ustedes tienen un disco de estado sólido, que en realidad es un circuito, pueden hacer el loop. Porque ahí no hay parte mecánica, es todo eléctrica. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bueno, eso sería en cuanto a los métodos de planificación del disco. Ahora, si vemos cómo administramos el disco, volviendo un poco para atrás, yo les dije que cada clúster es una unidad de información, ¿no es cierto? ¿Vamos Y bien? Bueno, cada clúster, para saber si está dañado o no, consta de 3 partes.
Una cabecera, que es donde está el número de pista y sector para que podamos hacer el acceso directo a ese cilindro o clúster. ¿Vamos bien? Profe, ¿dijo que eso se usa cuando está dañado? No escuché esa parte. No, no. El scan se usa, el girar en la lectura en los extremos, justamente porque en los discos magnéticos, cuando hacen la parada el cabezal, puede llegar a tener un roce con el clúster. Claro. Y ahí se va a perder la información o se puede dañar ese clúster. ¿Vamos bien? Sí, Por eso es que usa los extremos como punto de parada. ¿Vamos bien? claro. Ahora vamos a ver qué es lo que contiene cada clúster. Ah, dale, dale. ¿Bien? Bueno, profe. Cada clúster está compuesto por una cabecera, que sería un área donde está el número de clúster, o sea, 53, 98, 83. ¿Vamos bien? Esa es la cabecera. El que identifica esa área de datos como única en el disco. ¿Vamos bien? Sí, profe. Es la que nos permite el acceso directo dentro del disco. Acceder directamente a un clúster en especial. ¿Estamos bien? Sí, profe. Luego viene el área de datos, o sea, los 4K, 8K, lo que contenga esa área de datos. ¿Vamos bien? Sí, Sí. profe. Y luego un código de corrección de errores, o sea, un apéndice llamado ECC. ¿Qué significa ECC? Es un código de corrección de error. En inglés, por supuesto. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ese código de corrección de error sería como el bit de paridad. Según los datos que hay en el área de datos, se va a poner una paridad acá. ¿Qué es la paridad? Si la suma de los unos contenidos en el área de datos es par, le va a poner 1 si la paridad es par. ¿Vamos bien? Sí. Bien, profe. Bueno, eso es una paridad, sea la que use. ¿Para qué usa esto? Porque cada vez que graba algo en el área de datos, lo lee de nuevo. O sea, la escritura es más lenta porque graba y lo lee. Y verifica si la paridad es igual que la que cuando la grabó. O sea, calcula la paridad de lo que grabó y verifica si es igual a este código. Si son iguales, significa que esa área de datos no está dañada. ¿Está claro? Sí, Sí. profe. Si no, marca ese clúster como dañado. Eso es todo. ¿Está claro? Sí. Sí, Bien. profe. Ahora, dentro del disco yo les dije que hay formas de formatear un disco, o sea, de preparar el disco para poder ser usado con este tipo de clúster. Eso se llama formatear lógicamente un disco. Físicamente lo hace el fabricante. Si ustedes compran un disco, van a ver que ahí les dicen la cantidad de sectores que están dañados porque ellos hacen una verificación física de los sectores. ¿Vamos bien? Y Sí. Ahora,
Lógicamente, como los sectores son lógicos, ustedes cuando compran el disco lo tienen que formatear, o sea, darle el tamaño al clúster y crear el sector dentro de las pistas. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Generan una cabecera, graban la cantidad de datos y genera el apéndice. Eso lo hace lógicamente. ¿Bien? Para eso, todo sistema operativo y las máquinas de ahora tienen cuando ustedes lo instalan, tienen que generar el volumen del disco. El disco lo pueden usar en forma completa como un todo, o sea, si compran un disco de 500 teras, arman un solo disco de 500 teras. O pueden partirlos, lógicamente. ¿Qué quiere decir? Crear volúmenes. Crear distintos volúmenes. Decir, de estos 500 teras que tengo, voy a usar 250 como un disco lógico, suponemos C, y otros 500 como un disco lógico D. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. De esos dos, en realidad físicamente siguen teniendo uno, pero lógicamente están armando, dándole el formato de archivo que van a manejar dentro de ese disco. De esos dos discos que ustedes armaron, tienen que determinar cuál es la partición primaria. Como ustedes lo armaron lógicamente, tienen dos discos lógicos. ¿Cuál de los dos va a ser el primario? ¿Qué quiere decir? Que ese primario tiene que tener en la pista 0, sector 0, el cargador del sistema operativo que vas a usar en ese disco. ¿Me entienden? Sí, profe. ¿Y qué es Que es ese un cargador? sector de boteo. ¿Cómo? O sea que es un sector de boteo Claro. para O sea, encontrar ese IP. toda partición tiene un sector de boteo, pero solamente el sistema operativo va a leer de la partición primaria. ¿Vamos bien? Sí. Sí, perfecto. O sea, la partición secundaria puede tener otro sistema operativo o puede ser una partición cruda. ¿Qué quiere decir una partición cruda? Que no tiene un sistema de archivo colocado. ¿Vamos bien? Es por eso que a veces no, el sistema operativo no lo reconoce. Claro. Si no tenés un sistema de archivo armado en una partición, el sistema operativo no lo puede leer. Ah, bien. Las particiones crudas se arman para poder contener bases de datos, porque las bases de datos tienen su propio sistema de archivo. ¿Vamos bien? Bien, Sí, profe. profe. Sí, profe. Lo mismo, si vos tenés otro en la partición secundaria, otro tipo de sistema operativo, no se van a poder reconocer entre ellos. Por eso, en la partición primaria, vos vas a tener que poner un cargador del sistema operativo de cada partición que vos tengas asignada. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Sí, profe. Bien. Pero el sistema operativo por sí solo está preparado, acuérdense, en primera unidad, tiene una EEPROM o tiene la BIOS, donde ustedes designan cuál es la partición primaria y esa es la que va a leer y de ahí va a cargar ese sistema operativo.
ese formato de archivo. ¿Vamos bien? Sí, profe, bien. ¿Está claro? Bueno, cuando arman el sistema de archivo, ahí van a poner el cargador del sistema de archivo del sistema operativo cargado en la partición primaria, o van a tener una rutina para selección de qué sistema operativo querés y te puede mandar a otra partición. ¿Vamos bien? Sí, profe, bien. Bien. Luego va a tener que tener, según el sistema de archivo que ustedes carguen, o sea, el sistema operativo que cargan, van a tener el mapa de bit de los bits libres y de los bits ocupados. Si ustedes están trabajando con Windows, ¿qué es lo que va a tener en realidad acá? La FAT. ¿Vamos bien? Sí. Si fuera Linux, ¿acá qué habría? Un superbloque. ¿Qué es lo que tiene? El inodo de bits libres y el inodo principal. El superbloque, como le llaman. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Y recién comienza el directorio raíz. Ahí es donde aparece físicamente, digamos, el directorio raíz, padre de todos los directorios, y ya entramos con la unidad de gestión de archivos. ¿Vamos bien? Sí. Eso es lo que se arma en el momento del formateo lógico del disco. Y si tienen que designar cuál es la zona de intercambio, si fuera Linux, y el tamaño de esa zona. O sea, cuántos bloques vas a reservar para intercambiar archivos. O sea, para que sea manejado por el sistema operativo. ¿Va bien? Sí, profe. bien, profe. ¿Y cuáles son los bloques destinados a ello? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, y pasemos a lo último, es que todo disco, aunque sea disco de estado sólido, tiene una X cantidad de vida útil. O sea, todo se rompe a la larga. El magnético se rompe si lo vapuleas mucho por el intercambio, si tiene contacto con el cabezal, con la pista, puede dañar esa pista y saltar, digamos, pedazos y se rompe todo el disco. Y conclusión, no podés leer nada de lo que hay en el disco. Si es estado sólido, el estado sólido, como es un circuito, tiene una X cantidad de veces para cambiar la carga eléctrica que se le da a cada uno de los contactos, o sea, de los bits del disco de estado sólido. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, por lo tanto, llega un momento, o por alguna sobrecarga de energía, o sea, los discos de estado sólido, por una descarga de energía, o una suba de tensión, se te puede romper el disco. ¿Por qué? Porque quema el circuito. Es así de sencillo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, o sea que no la información en en un disco, en un almacenamiento secundario, no es tan permanente como dicen ser. ¿Vamos bien? Por esa razón, en las máquinas grandes y cuando vos trabajás, tenés un sistema para recuperarte frente a fallos. O sea, cuando un disco no responde, vos podés cambiarlo.
y tratar de salvar la información. Una de las formas es haciendo backup, pero vos tenés que cambiar el disco porque esto es, eh, el disco es almacenamiento secundario, vos vas a tener que cambiar el disco sin parar la máquina cuando vos estás trabajando con la máquina, por ejemplo, en un supermercado o en un banco, en el momento en que los clientes están haciendo transacciones. Si no, vas a perder las transacciones y por ende perder plata. ¿Vamos bien? Sí, Entonces, lo que se inventaron es lo que se conoce como RAI. RAI es un conjunto redundante de discos independientes. ¿Qué quiere decir? El RAI en realidad es un array de discos que trabajan como si fuera uno solo. La idea original cuando sale el primer RAI dice que si nosotros tenemos que guardar en un bloque la información y leer en ese mismo bloque para acelerar las transacciones, o sea, los accesos a ese disco, usemos varios discos, entonces vamos a poder estar leyendo varios a la vez y hay menos, y el acceso va a ser más rápido. ¿Vamos bien? sí, profe. Aparte vamos a poder guardar más cosas. Esa era la idea. Eso no funcionó. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un array de discos, significa que tenés que tener algún software, algún programa que pueda manejar, que tenga la capacidad de agarrar la información y dividirla y dispersarla en la cantidad de discos que vos tengas. ¿Me entienden? Profe, Sí. yo tengo un array de 2 discos. Sí, es verdad. Sí, vos En el tenés caso de, pecado. Sí, pero en eso el ya caso de vamos a llegar a AMD eso. tiene su propio software. ¿Cómo? En el caso de AMD tiene su propio software que te dan en Claro, el sitio de la placa base. Los sí. drivers del chise. Claro, bueno, a eso me refiero. A que vos tenés que tener un software que maneje esos dos discos a la vez. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, eso significa que ya tenés algo más que trabaja. Entonces, vos no podés decir que si tenés un disco y grabás, supongamos, un clúster en 5 segundos, por dar un valor, si vos tenés 2 discos, vas a grabarlo en 5 dividido 2. ¿Me entienden? Sí, profe. O sea, no va a ser el doble exacto más rápido. A eso es lo que voy. ¿Por qué? Porque en realidad hay una pérdida de que tiene que funcionar un programita que divida esa información y que la guarde en los 2 discos. ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno, o sea, la idea original no le salió tan bien, pero ahí dice, pero al tener varios discos, nosotros tenemos la posibilidad de perder menos información. ¿Cómo? Haciendo 2 cosas. Todo array tiene que tener básicamente 2 condiciones. Una es la duplicidad, que quiere decir que todos los discos que intervienen en un array tienen que ser exactamente iguales. ¿Vamos bien? Todos tienen que ser copias. Los tienen que reconocer como iguales. ¿Vamos bien? Sí, Esa sería la duplicidad. Y después la redundancia. ¿Qué quiere decir? Es duplicar la información, ya que tengo más espacio, duplicar la información de alguna forma como para poder recuperarla si pierdo un disco.
de ese array. ¿Vamos bien? Sí, de momento sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, para esto hay dos formas de manejar ese conjunto de discos. Uno, haciendo un arreglo que es independiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos discos, cada uno tiene un acceso independiente. O sea, puedo acceder a uno o al otro. Yo puedo elegir a cuál accedo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Eso sería independiente. Y el paralelo es cuando yo accedo a uno, accedo al otro también. O sea, las lecturas se hacen en forma simultánea en todos a la vez. ¿Vamos bien? Sí, profe. Basándonos en estas dos condiciones, hay 6 modelos de RAID distintos, contando desde el 6, desde el 0 al 6. O sea, acá habría 7 en realidad, pero el 1 no lo consideran un array. Ya les explico por qué. Y el séptimo no lo tomo porque es un array en tiempo real duro, o sea, es una máquina, es otro microprocesador, y se usa para multimedia. ¿Por qué? Porque en multimedia se usa señales analógicas, ¿bien? O sea, curvas y todo eso, y para acelerar tiene que ser en CAR. ¿Vamos bien? Acá tienen que contemplar ancho de banda y varias otras cosas físicas, y por lo tanto no lo vamos a ver. ¿Está claro? Sí. Este es el que usa los canales de televisión, las radios, pero esto es un JAR aparte. Por eso no lo vamos a ver. Vamos a ver los que son, se manejan a través de programas, o sea, en software. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, el 0 yo les dije que no lo toman como un RAID. ¿Por qué? Porque en no hay redundancia de información. Este es el primero que se inventó. ¿Y qué es lo único que hace? Si vos tenés 4 discos, agarra un clúster, supongamos que es de 4K, divide en esas 4K de información, lo divide en 1K para cada disco. ¿Me entienden? Y los lee y los graba y los lee en una sola posición. Lo único que hace es permitirte grabar mayor cantidad de información dividida, esparcida en varios discos. ¿Me entienden? Sí. Pero no tiene redundancia, por lo tanto, algunos le ponen que el disco 0 es un array lineal y no te dice más nada. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Y solamente se maneja en forma paralela, en un array paralelo, porque trabajan juntos la X cantidad de discos que intervengan en ese array. ¿Está bien? Sí. El que dice sus compañeros, Espinosa creo que es el que habló, es el RAID 1. El RAID 1, que es el que más se maneja dentro de las PC, puede ser paralelo o puede ser independiente. ¿De qué se trata? Mínimamente acá tenés 2 discos. Si es en forma paralela, se llama espejo. ¿Por qué? Porque vos en realidad ves un solo disco
donde se graba la información y se ve reflejada automáticamente en el segundo disco. ¿Qué quiere decir? Que por cada escritura accedes a los dos discos a la vez. Por eso es paralelo. Graba en los dos discos. ¿Bien? Cuando hay lectura podés leer en uno solo, pero siempre la grabación interviene en los dos. ¿Para qué se hace esto? Si se te rompe el disco, vos automáticamente podés mandar a ejecutar el espejado. ¿Qué quiere decir? Que podés cambiar el disco 1, pero seguís teniendo la información en el disco 2. ¿Vamos bien? Sí. ¿Así es, Espinosa? Así sí funciona el RAID 1, nada más que sí quería decirle que yo tenía el 0. Yo he hecho el 0. Ah, vos habías hecho el Ya, 0. sí, Ah, bueno. quería probar de primera mano si era tan así que te aumenta la velocidad. Digo, bueno. Sí, aumenta un poco, pero no mucho. Sí, eso es verdad. Totalmente cierto. Bien. El 1 es paralelo cuando es espejo. ¿Y por qué se le dice sombra? Sombra es porque en un RAI 1 la grabación es lenta porque están grabando en dos discos. ¿Me entienden? Sí. Sí, sí, sí. Sí, profe. Para manejarlo en forma independiente y acelerar la grabación, lo que se hace es graba en un disco y después graba en el segundo. Por eso le dicen sombra, porque va un paso atrás. O sea que si se te rompe el original, el sombra puede haber perdido la última grabación. ¿Me entienden? Sí. Y por eso le dicen que este es un formato mirror, o sea, sin errores. ¿Bien? Bien, profe. Ese sería el 1. El RAI 2 es completamente teórico, nunca se lo puso en práctica, pero dijeron, bueno, si el paralelo anda bien, hagamos lo mismo, pero repartiéndolo en varios discos. Entonces, acá lo que hace es también, es un arreglo paralelo, el único que existe, y se dice, bueno, si yo tengo 4K, tengo 4 discos, grabo un K en cada uno de los discos para acelerar la velocidad de escritura. ¿Vamos bien? Bien, profe. Y a esos 4 se le agrega 3 discos más para contener el código de Hamming, que es la redundancia. ¿Se acuerda el código de Hamming? Me suena. Me Sí, suena. más o menos sí. Sí, bueno, ese lo vieron en En la organización organización de de computador. computadores. ¿Qué es el código de Hamming? Es un código de 3, es como el de paridad, pero de 3 de 3 3 bits. bits. ¿Para Y qué? creo que cada bit controlaba ciertos otros bits Claro, ¿para qué? del código. Para que, como controla una X cantidad de bits, si un bit da error, te quiere decir cuál es el bit que está incorrecto para que lo cambies. Esa es la idea. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, pero si ustedes se ponen a ver, tienen 4 para datos y 3 para 3 para la redundancia. Cosa que si vos perdés la información de alguno de los 4, la puedas reconstruir. Esto hace de que sea muy caro porque necesitas demasiados discos. ¿Me entienden? Sí, profe. Por esa razón este nunca se usó.
y surge el RAID 3. El RAID 3 es como el 2, pero con la diferencia que en vez de usar el código de Hamming, usa el bit de paridad. O sea que ahora, si vos tenés 4 discos de datos, tenés uno solo de información, ya reducís 2 discos. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Esto hace que permite que sí se use, pero genera un cuello de botella. ¿Por qué? Porque cada vez que vos grabás algo en los discos de datos, vos necesitas grabar un bit de paridad. Cada vez que lees, también para poder controlar el código de error. ¿Me entienden? Sí, profe. Por esa razón, surgieron, bueno, se usa, pero como es lento, se empezaron a pensar, porque si ustedes ven, casi todos estos son paralelos. Se empezaron a usar los independientes. El RAID 4 es teórico, porque siempre el primer intento es teórico. Es lo mismo que que no me va a salir, que el RAID 3, pero lo que hace es usar cada disco en forma independiente. En vez de grabar en 4 discos, se puede grabar en uno solo, pero sigue teniendo el bit de paridad en un disco aparte. ¿Vamos bien? Sí, profe. En vez de grabar en los 4 a la vez, graba en uno por uno, cosa de aumentar la velocidad y usar menos discos, si se quiere. O sea, los 3 primeros es repartición de bit, en cambio, el 4 y el 5 y 6 ya trabajan con bloques enteros. Por eso son independientes los discos. ¿Vamos bien? Sí. El 5 lo que intenta es solucionar el problema del 3 y del 4, que es el cuello de botella. ¿Cómo lo hace? Dice, no, no tengamos un disco aparte para grabar el bit de paridad, sino que contemplemos la posibilidad de que, ya que son independientes los bloques, si yo grabo en el disco 1 el clúster, en el disco 2 grabo la paridad, y así sucesivamente. O sea que dispersa el disco de bit de paridad a través de todos los discos del RAID. ¿Vamos bien? Sí. O sea, hace una dispersión de la paridad, o sea, ya no es un cuello de botella. ¿Bien? Por eso se dice que es paridad distribuida. ¿Distribuida en qué? Dentro de los discos de datos. ¿Está bien? Bien, profe. Y como ese anda bien y es rápido, apareció el 6 que dice, bueno, el problema que tenemos con una sola copia de la paridad es que leemos el bloque y tenemos que buscar la paridad, y si esa paridad tiene error, volverla a calcular. Entonces lo que se dijo es, no, ya no grabemos una sola paridad, sino grabemos 2 copias de la paridad. Si las 2 paridades son iguales, quiere decir de que no tenemos que recalcular la paridad. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y esos serían todos los RAID que tenemos. Por supuesto que ustedes van a encontrar en el libro que usan, por ejemplo, la paridad, el RAID número 53. ¿Qué quiere decir 53? Que en realidad usa un array independiente, por eso dice 5, y 3 es que tiene un disco adicional de paridad. ¿Bien? O sea, combina las 2 técnicas en uno solo. El primer número les va a decir si es un array independiente o paralelo, y el segundo es
¿Dónde está la paridad? Si es una sola o son dos, si es el 6, el 56. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. Bueno, y con eso terminamos la materia. Ay, qué repentino. Gracias a Dios, ¿no? Terminamos la materia. Ustedes quedan cansados y yo también les digo que es pesada la materia, ¿no? Ya se habrán dado cuenta. ¿Dudas, preguntas? Ay, vamos a dejar de grabar. Yo quería decir o aportar que creo que hay un RAID 1+0, ¿puede ser? Me suena a escuchar ese Recording nombre. stopped. Y eso es lo que dije al último, que vos Ah, ya, podés no, combinar dos. Si vos tenés el 1+0, ¿qué quiere decir? que combinar Que dos es discos y también espejado, hay espejado. y encima tenés repartición de información. ¿Bien? Ah, no, no debí escuchar. O sea, si vos decís 1+0 o 0+1 o decís directamente 0,1 o 10, es lo mismo. ¿Bien? Es la Ah, combinación de estos primeros. ¿Está claro? sí, sí. O sea, no quiere decir que vos tenés, porque lo máximo que vos podés encontrar es el 56. No quiere decir que tengas 56 RAID distintos, sino que el primero, como es 5, te está diciendo que vos tenés una RAID independiente. ¿Y el 6 qué quiere decir? Que hay doble Que paridad tenés dos distribuida. veces la paridad Paridad distribuida. distribuida. ¿Bien? ¿Está claro? Sí, sí. Esto es un resumen, o sea, en el libro son como 5 hojas. Sí, es verdad. Yo se los resumí y lo resumo porque básicamente es esto, nada más. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas? No, profe, ninguna creería yo. Bueno, si no tienen dudas, cualquier cosa, consulten. El martes que viene es el último coloquio. Recuerden que el viernes es la última entrega, porque el 17, o sea, después de un fin de semana largo, tienen el segundo parcial. La gran Bien, profe. mayoría va promocionando, así que espero que promocionen. No la odien demasiado la materia. Sean buenitas, profe, por favor. Las preguntas yo las saco de la base de datos, y las corrijo un poco, pero como para que intente ser lo más claro posible. A veces no me sale, evidentemente, pero bueno. No se compliquen demasiado. Esto es una materia que hay que entenderla porque es muy larga. Si la entienden, esta parte es menos difícil que la otra porque la pueden imaginar mejor. Y hagan consultas. La verdad que este grupo estoy asombrada porque han pasado muchos alumnos, y la gran mayoría promocionando, así que espero que sigan así y me sorprendan gratamente. Sí, no, para mí es mejor porque, aunque no sé si es mejor, porque quiere decir que en el segundo cuatrimestre nos vamos a ver de nuevo. Pero hay que tomarlo con... En realidad no es tan fea la materia, es linda, es interesante y es lo que van a ver el resto de toda la carrera y en lo que van a trabajar el resto de su vida.
por eso se llama una materia integradora. Pero bueno, para aquellos que se quieran retirar, ya pueden